Justo para conversar sobre esta petición, saludábamos en la línea telefónica al licenciado Enrique Guerrero Ambriz, él es director general de la Canacope Ciudad de México. Enrique, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, pues analizando todavía lo que vimos ayer durante prácticamente toda la tarde con estas marchas y lo que se generaba ahí en el centro de la ciudad, lo que se estimaba, por supuesto, ocurrió la presencia de los anarquistas y ya veíamos en una pieza anterior los daños que realizaron. Ustedes, la evaluación que tienen del saldo que dejó la marcha del 2 de octubre, ¿cuál es? Mira, tenemos afectación directa por las zonas por donde pasó la marcha, a 9,251 comercios, que son los que están en las calles paralelas y perpendiculares a toda la vialidad donde pasó, y son 9,251 negocios, porque muchos de los edificios que se encuentran en el centro, sobre todo, hay edificios que albergan hasta 100, 150 comercios dentro de un edificio. Y entonces la gente deja de ir al centro histórico y a las zonas por donde va a pasar la marcha a consumir. Entonces la afectación se vuelve de todo el día, independientemente de que la marcha dure algunas horas. Por esa afectación tenemos ventas no realizadas por 46 millones de pesos. Y agregado a esto, se amplía el perímetro a negocios que son más o menos entre el circuito interior, Manuel González, Avenida Chapultepec, Fray Servando y Eje Central, porque la gente evita toda la zona en general. Ahí hay alrededor de 49,000 negocios con una afectación aproximada de 20% de disminución de sus ventas, lo que nos da 39,200,000 pesos en ventas no realizadas de estos negocios, dando un total de 85,200,000 pesos en ventas no realizadas el día de ayer. Licenciado Guerrero Ambriz, pues sin duda alguna pérdidas que afectan enormemente el desarrollo económico de los dueños de estos negocios y también de la zona del centro histórico. Y más allá de las manifestaciones del día de ayer, le queremos preguntar a usted sobre las medidas que el gobierno local, el gobierno de la Ciudad de México, ha implementado para combatir el delito a robos a negocios y sobre la importancia de la denuncia. Ustedes han manifestado recientemente que la denuncia se les complica porque no hay investigaciones posteriores. ¿Podría ampliarnos esto? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, aquí es muy importante resaltar que la jefa de gobierno anunció un programa para mejorar la seguridad basada en 5 ejes. Principalmente quiero destacar el que va dirigido a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en el sentido de que van a mejorar la investigación. Nosotros tenemos sondeos donde de cada 10 personas que han denunciado un delito en su comercio o en su negocio, únicamente una investigación. Las otras 9 solamente han obtenido evasivas y pérdida de tiempo. Entonces sí es muy importante resaltar que deben de poner mucha atención en el tema de investigación, porque la decepción que ha generado la Procuraduría a través de la nula investigación que ha existido en los años anteriores ha generado que los ciudadanos dejen de acudir a denunciar, precisamente porque no creen que pueda pasar algo positivo. Y al referirme a esa única persona de cada 10 que tuvo el resultado de investigación, no es sinónimo tampoco de que haya obtenido la devolución de sus pertenencias o de lo que le hayan robado. Prácticamente, pues los comerciantes están enfrentando a situaciones diversas, pero que en general pues están provocando las pérdidas económicas para cada uno de ellos. Y ustedes pedían y señalaban muy puntualmente que en el caso de las marchas, pues que no se permitieran estos actos de violencia que generan aún mayores pérdidas y este ambiente de inseguridad que se vive. Ya la jefa de gobierno ha señalado pues que este cinturón de paz va a continuar en las marchas posteriores. ¿Para ustedes es suficiente esta medida para proteger sus negocios y por supuesto para que no haya más pérdidas económicas? Bueno, primero hay que reconocer y felicitar la valentía de los ciudadanos que de forma voluntaria asistieron a formar este cordón de paz. Si bien hay que estar conscientes de que
de alguna manera aminoró los daños físicos que se hubieran podido tener si no estuvieran, consideramos que no es suficiente. Queda pendiente el tema de la afectación por las ventas no realizadas, queda pendiente el tema de la investigación precisamente para saber quiénes son estos grupos, quiénes los conforman, quiénes los mandan, y sobre todo queda pendiente también el castigo conforme a la ley de los actos de vandalismo que generan estos grupos. Entonces sí se debe de mejorar, es un mejor principio de lo que se había tenido, pero todavía le falta más estrategia, más investigación y sobre todo el castigo a estas gentes, porque no es posible que 100 gentes que llegaron a afectar esta marcha tengan que ser cuidados por 12,000 funcionarios más los policías y que no se tengan detenidos o investigaciones al respecto. Estaremos pendientes los siguientes días de que esperemos que sí se haga investigación y sí se den resultados, porque si no tienen resultados, pues no se va a avanzar mucho. Licenciado Enrique Guerrero Ambriz, director general de la Canacope Ciudad de México, pues le agradecemos que nos haya tomado la llamada esta noche. Al contrario, gracias a ti, Juan, gracias, Eli, por la llamada. Gracias a usted por platicar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches.